Hola, bienvenidos al diálogo correspondiente a esta semana. Es la sesión número 4 del seminario Repensar la Física. Mi nombre es Felipe Ignacio Jiménez García. Estoy en sustitución del ingeniero Víctor Luna, que desgraciadamente se dañó un pie y no pudo acompañarnos, pero les mando un cordial saludo a todos. Tengo la oportunidad hoy de participar como dialogante junto con la maestra Carmen Marroquín Rojas, a quien le agradezco su dedicación y tiempo para la coordinación de este seminario. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Agradezco la oportunidad que me brindan de volver a participar en este seminario, y en esta ocasión tenemos como dialogante al doctor Daniel Sánchez Guzmán, del Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Legaria, quien nos va a presentar el tema Tutores inteligentes en la enseñanza de la física. Muchas gracias, Daniel, bienvenido. Gracias, Carmen, Felipe, y gracias por la invitación al comité organizador del seminario Repensar la Física, a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y la bienvenida a todas las sedes que nos acompañan de manera remota. Muchas gracias. Carmen. Damos la bienvenida también a las sedes conectadas, como son las del ENSB, el CECIT 6, Miguel Otón de Mendizábal, al SEC de Campeche, y a todos los colegas y a todos el público en general que nos visitan y que nos apoyan de manera individual, conectándose desde la Escuela Superior de Física y Matemáticas, CECIT 12, CECIT 5, CECIT 8, CECIT 9, y de manera particular a los colegios de bachilleres que se encuentran en San Luis Potosí. Mis compañeros del ESIME y del ESIQUIE, bienvenidos, y los esperamos con sus preguntas. Bien, ¿qué les parece si en este momento, antes de empezar el diálogo, vamos de manera breve a observar una breve semblanza del doctor Daniel, por favor? Descansar. En la actualidad, la educación en línea es un paradigma que está adquiriendo un papel muy importante. Muchas instituciones y centros educativos tienden a adoptar estrategias que permitan ofrecer una mayor y mejor cobertura de sus planes y programas de estudio a un número mayor de población. Una de esas estrategias son los agentes tutores inteligentes, herramienta que actúa como una capa intermedia entre el docente y el estudiante, apoyando en actividades de instrucción y retroalimentación al alumno. Un agente es un personaje simulado por computadora que tiene características humanas como la capacidad de aprender de la experiencia y del conocimiento previo, emociones, autonomía y otras que facilitan el aprendizaje. Estas pueden ser expresadas mediante texto, gráficos, iconos, voz, animación o multimedia. Los sistemas tutores inteligentes son sistemas que proporcionan aprendizaje y/o formación personalizada basándose en tres componentes principales: conocimiento de los contenidos, conocimiento del alumno y conocimiento de estrategias o metodologías de aprendizaje. Actúan como entrenadores ofreciendo sugerencias cuando los estudiantes dudan o se atascan en el proceso de la resolución del problema, y no solo cuando ellos introducen la respuesta. El desarrollo de estos tutores no es reciente, pero en la actualidad se cuenta con la capacidad de procesamiento suficiente para poderlos operar. La forma de implementarlos y mantenerlos no requiere mucho costo y son de fácil adaptación. Además, los docentes no deben de preocuparse tanto por cuestiones técnicas, sino de contenido por los programas académicos. Así lo proponen Daniel Sánchez y Claudia Rosado en su texto, Agentes Tutores Inteligentes, apoyo educativo dentro de plataformas virtuales, en el que se muestra que la aplicación de la inteligencia artificial en el campo educativo puede generar avances significativos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Ingeniero en telemática con maestría y doctorado en tecnología avanzada por el Instituto Politécnico Nacional, Daniel Sánchez Guzmán posee una amplia trayectoria como docente.
Ha participado en diversos congresos y escrito memorias y artículos referidos al tema de los agentes tutores inteligentes. Se ha desempeñado como ingeniero de supervisión y pruebas en Telmex, profesor asociado C y jefe de departamento de estudio de posgrado en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria. Actualmente es profesor titular B en el mismo centro. Dentro de sus proyectos de investigación se encuentra la distribución de los electrones en óxidos irradiados y el diseño e implementación de tutores inteligentes en ambientes virtuales de aprendizaje. Es miembro de la Red de Investigación en Computación del IPN y autor del dispositivo de transferencia de imagen entre acetato o acetatos a una placa fenólica de una o dos caras. Recibió el reconocimiento por mejor promedio en el doctorado en Tecnología Avanzada 2008-2009 por el Instituto Politécnico Nacional. Bien, pues vemos que la vida del doctor Daniel es bastante interesante, de mucho trabajo. Vamos a empezar. Quiero recordar a los participantes que la dinámica del seminario es participar en la plataforma WordPress mediante sus preguntas. La dirección de esta página aparecerá ahora en la pantalla. Yo espero que recuerden ustedes repensarlafísica.wordpress.com. Ahí encontrarán el foro de la sesión 4, donde podrán interactuar con nuestro invitado, así como por correo electrónico o por teléfono. Quisiera yo, antes de que empezáramos con el diálogo, invitar a presenciar una breve presentación que el doctor Daniel nos trajo para dar a conocer un poco más el trabajo que él realiza. Entonces, adelante la presentación, por favor. Inteligentes en la enseñanza de la física. Mi nombre otra vez, Daniel Sánchez Guzmán, les doy la más cordial bienvenida. La siguiente, si pueden pasarla, por favor. Ahora, las tecnologías de la información y la comunicación en la actualidad han permeado muchos procesos educativos y muchos procesos dentro de las actividades humanas, ¿no? El rápido crecimiento de las tecnologías y de los mecanismos con los cuales nos comunicamos, el internet, la telefonía celular, las redes satelitales, la programación multiplataforma y base de datos, han llegado a un punto de convergencia en el cual la capacidad tecnológica es muy eficiente y nos permite apoyarnos en nuestros procesos como seres humanos. Un problema derivado de toda esta evolución tecnológica es que tanto esta tecnología se incrusta con la sociedad o la comunidad en la cual la va a utilizar. De ahí sale el concepto de lo que se conoce como brecha digital o brecha tecnológica. Esto es, qué tanto una comunidad tiene la capacidad de ingresar o de tener acceso a la tecnología. La gráfica que presento es una gráfica de la OCDE de 2009, en la cual presenta el ancho de banda por casa, o sea, cuánta capacidad de comunicación tenemos por casa. El primer lugar, no se ve muy claro, pero el primer lugar lo tiene Finlandia. Bueno, son 4 países, pero están en un rango de 100 megabits por segundo. Esto prácticamente es lo que tiene una empresa en la actualidad aquí en México. Y nosotros estamos en el último lugar con una capacidad de ancho de banda promedio por casa de 3 megabits por segundo. Entonces ahí podemos identificar la diferencia de 97 megabits por segundo que nos permite identificar o dejar claro a lo que se refiere la brecha tecnológica. ¿Qué tanto una casa en Finlandia tiene capacidad de entrar a internet respecto a una casa en México? ¿No? Entonces, la siguiente, por favor. Ahora, para nosotros poder apoyarnos de la tecnología que está a nuestro alcance y disponibilidad, tenemos una situación actual que está muy ampliamente difundida. Esto es, la mayoría de las instituciones públicas y privadas actualmente están creando cursos en línea, y esos cursos en línea están incidiendo de manera importante en la educación, ya sea que los cursos sean en 3 modalidades: completamente en línea, mixto o presencial. Entonces aquí es donde la educación juega un papel importante si nosotros queremos abatir esta reducción en la brecha digital. Tenemos que preparar a los profesionistas y a toda la población de tal manera que puedan adquirir mejores habilidades digitales. La siguiente, por favor. Problemática actual. Los sistemas de educación en línea, como comentaba, tienen una característica interesante. Se habla de una masificación y de una capacidad de atención mucho mayor que los esquemas tradicionales, pero un problema derivado de esto es que la planta docente no crece al mismo ritmo. Podemos hablar de que a nivel computacional un servidor
nos soporta 100, 200, 1000 usuarios, pero no tenemos la misma cantidad de docentes que puedan retroalimentar o que puedan dar seguimiento. De ahí derivado esta situación con los tutores. La siguiente, por favor. Una manera de poder llevar a cabo la implementación de agentes tutores inteligentes, como lo comentaba un poco la semblanza previa, es eso, establecer una arquitectura intermedia que sirva de puente entre el docente y el estudiante y que permita ampliar un poco más la cobertura en cuanto a los servicios educativos. Entonces, la siguiente, por favor, no sé si nos escuchan, para que no se nos atrase. La siguiente. Ajá. Ok. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Es diseñar, programar e implementar tecnología educativa para impactar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de estos ejemplos son los agentes tutores inteligentes. Entonces, la siguiente. Ok, ¿cuáles son los puntos importantes que debemos de considerar a la hora de llevar a cabo esta implementación de tecnología? Primero, tenemos que tener un mejor desarrollo en la educación, que es uno de los fundamentos que se basa esta investigación. Hablamos de una masificación de la educación con calidad. Esto es, nosotros estamos buscando hacer muy individual y adaptativo el aprendizaje a través del uso de herramientas de software. Y con esto, combatir también el déficit de profesores. De igual manera, queremos un apoyo importante para el soporte de ciencias duras, como son matemáticas, física y química, aunque estas herramientas también se han probado en el área de ciencias sociales y biología, teniendo resultados positivos. Y al final, lo que tenemos que dar como productos es toda una integración de tecnologías de la información y comunicación a través de cursos en línea, cursos masivos abiertos y a distancia, y con el uso de estas tecnologías que son los tutores. La siguiente, por favor. Bueno, el apoyo fundamental de los agentes tutores inteligentes se basa en un área de las ciencias computacionales que es la inteligencia artificial. Una subárea dentro de la inteligencia artificial son los agentes inteligentes, que son entidades software que a través de algoritmos nosotros podemos programarlos de tal manera que tengan un comportamiento muy similar al humano o que simulen la inteligencia humana. Dentro de los agentes inteligentes se encuentran los agentes tutores inteligentes ya muy particulares, muy especializados, y lo que estamos trabajando ahorita en estos momentos es la cuestión de la física educativa con un agente tutor inteligente, lo que nos ha derivado en crear agentes tutores inteligentes aplicados al aprendizaje de la física. Esto, ¿qué características debe de tener este tutor? Muy importantes, es que debe de ser genérico, ser aplicado y tener la flexibilidad de ser aplicado en diferentes tópicos de la física. La siguiente, por favor. La siguiente gráfica muestra un poco la curva de aprendizaje. Esta curva de aprendizaje nos indica cómo es que nosotros podemos modelar el comportamiento del estudiante cuando se enfrenta con este tipo de herramientas. Aunque esta curva está suavizada, pero nos da una idea de que si nosotros vemos el eje de las X corresponde al número de intentos hechos por el estudiante y el eje de las Y corresponde a los errores cometidos por el estudiante. Entonces podemos ver que conforme pasa el tiempo, viendo la gráfica de izquierda a derecha, los errores van disminuyendo por efecto de la práctica y del uso con el tutor o de otras herramientas digitales. La siguiente, por favor. Este software de inteligencia artificial, de tutores inteligentes, no es muy complicado de llevar a cabo por los docentes, ya que en su mayoría son herramientas gráficas. Estas herramientas gráficas permiten que el docente se enfoque principalmente en la propuesta del problema y ya después la cuestión de programación está inmersa dentro de los esquemas. La siguiente lámina, por favor, que es un software de investigación que se conoce como CITAD. Este software nos permite a nosotros capturar todo el aprendizaje y que el profesor pueda transmitir la información. La siguiente, por favor. La siguiente pantalla muestra este software de investigación con el que estamos trabajando, en el cual se ven las ramas y los nodos sobre los cuales se hace el entrenamiento con el tutor inteligente. Cada uno de esos nodos se configura, se trabaja y se le da toda la instrucción que el docente quiere. Entonces hay muchos caminos y muchas posibilidades que se pueden generar. La siguiente. Aquí vemos una gráfica en la cual se ve la fase de entrenamiento. Nosotros ejecutamos de manera visual nuestro tutor y el software CITAD que está en la parte de abajo, que son unas pequeñas ramitas, ahí se ve cómo se va capturando todo el aprendizaje o la instrucción que nosotros queremos transmitir. De manera inicial el software captura todos los pasos correctos y al final nosotros hacemos la configuración y adaptación en caso de que tengamos pasos incorrectos, modificaciones, apoyo, etc. Bueno, la siguiente, por favor, creo que es la última.
Muchas gracias por su atención. Claro. Daniel, Sí, gracias, haciendo un Carmen. poquito de historia, bueno, nos encantó tu presentación, pero haciendo un poquito de historia, Aristóteles nos dice que las matemáticas se originaron en la clase sacerdotal de Egipto. Ellos tenían el tiempo necesario para dedicarse a ello, por lo tanto, hicieron progresos asombrosos en la ciencia de las mediciones exactas. Por ejemplo, utilizando nudos a intervalos regulares en cuerdas, podían hacer mediciones de terrenos. Es de tal suerte que el proceso de medir y las unidades en las que designaron las diferentes mediciones resultan de extrema importancia para cualquier proceso dentro de la física. Tú desarrollaste un tutorial para medir unidades. Yo quisiera, si fueras tan amable, que nos dijeras de dónde te surge la motivación para hacerlo. Sí, gracias, Carmen. Mira, una de las situaciones que se han presentado mucho en el área de la física es esta cuestión en la cual casi siempre hemos aprendido mucho a mecanizar, resolver fórmulas, sustituir valores, y creo que es importante que los estudiantes también adquieran la habilidad de identificar con qué magnitudes físicas están trabajando. El objetivo de desarrollar este tutor de conversión de unidades es que los estudiantes se familiaricen con la conversión entre kilogramos, masa, gramos, etcétera, y de unidades tanto de distancia, tiempo, peso, y poder trabajar, y aparte de poder hacer problemas o resolución de problemas dentro de sus tareas, ejercicios, puedan ellos también tener una retroalimentación de las unidades que están trabajando, que al final son fundamentales. Como bien lo comentas, es importante esto, ¿no? Hacer mediciones, pero hacer las mediciones bien orientadas, saber qué estamos obteniendo e interpretar los resultados de acuerdo a esas unidades. Gracias. Sí. Muy bien. Gracias, Daniel. Creo que esto que planteas es muy interesante y nos va a ayudar mucho en el trabajo con los estudiantes, dado que van a tener una manera directa de hacer los ejercicios. Pero yo quiero preguntarte lo siguiente, o sea, de hecho, cuando el docente plantea la incorporación de recursos computacionales en sus cursos regulares, surge la necesidad de cambiar el diseño instruccional. La didáctica empleada en un salón de clases es diferente a la didáctica empleada en un ambiente informático. El uso de los tutores inteligentes que propones requiere de actividades o secuencias de actividades de aprendizaje. Requiere la secuencia de... Claro que sí. Hay que tener bien importante esto. Nosotros, al cambiar la dinámica y complementar la instrucción con el uso de tecnologías educativas, en ese momento el profesor tiene que cambiar completamente el paradigma de pensamiento para preparar la clase. Esto es, debemos de centrarnos en 3 elementos que yo considero básicos para la instrucción y este nuevo diseño. El primer elemento podría ser la cuestión del estudiante. Ahora estamos en un ambiente en el cual todo debe estar centrado en el estudiante, apoyándonos un poco en la parte constructivista, donde ellos mismos deben de ir creando los conceptos, asociando, haciendo el discernimiento correspondiente, clasificando y resolviendo problemas, que es lo que buscamos. El segundo elemento es el docente. El docente, como actor y como guía para el estudiante, es el que debe de cambiar un poco el perder un tanto cuanto el miedo hacia el uso de la tecnología, poder adaptarse a los nuevos paradigmas y ver también que en la tecnología para los docentes no está fuera de su alcance. Pudiera pensarse que a veces es para gente muy especializada, con programación y conocimientos muy profundos de computación, pero en realidad la tecnología ya es más aceptable, más fácil de adquirirla y poderla llevar hacia el aula como tal, ¿no? Y ser un complemento y un apoyo. Y otro tercer elemento muy importante, creo, también, es una especie de pirámide, es el objeto de estudio, ¿no? El objeto de aprendizaje sobre el cual se va a apoyar el docente para poder vertir su conocimiento y su experiencia a través de este tipo de herramientas que son los tutores, y los estudiantes a su vez puedan recibir ese apoyo por parte del docente, no de manera presencial, pero sí a través del entrenamiento del tutor que va a ir guiando al estudiante. Bien, Gracias. yo quisiera hacerte una pregunta. Sí, La pregunta tiene que ver considerando que la historia educativa nos apremia a tomar en cuenta estrategias y recursos exitosos que han dado buenos resultados, como por ejemplo la serie Chance en el caso de la física, en donde a partir de un texto programado, es decir, se ponen secuencias de actividades y ejercicios que cada vez tienen mayor grado de dificultad, una dificultad ascendente. ¿Lo tomaste esto como en consideración
para la propuesta que estás haciendo en la investigación que tú estás presentando? ¿Tomaste en cuenta este tipo de libros o Sí. este formato de libros programados? Ok, gracias Carmen. Como tal los libros posiblemente no, pero sí el esquema que se maneja principalmente en el área de ciencias, que es esto que tú comentas, ¿no? Ir llevando de un nivel básico a un nivel más complejo. Estos materiales que existen en la actualidad, como son los libros como de la serie Shom y otros que existen en el mercado, llevan ese esquema y son fundamentales y han sido fundamentales durante la instrucción y la enseñanza de las ciencias y en particular de la física durante mucho tiempo. Pero la motivación como tal o como antecedentes también fue el dejar de manera orientada y autónoma que el estudiante de manera adaptativa fuera adquiriendo el conocimiento, fuera avanzando en su aprendizaje y sí tomar como referencia materiales de libros como este que nos ayudan mucho en nuestra práctica docente para irlo implementando e ir ayudando a los estudiantes. ¿Qué diferencia puede haber respecto a a los libros y a los tutores inteligentes? Que no son discriminativos entre ellos, o sea, son complementarios. El libro nos ayuda a través de los ejercicios, pero una característica adicional que nos entrega el tutor es esta parte de la retroalimentación, ¿no? Que consideramos importante para que el estudiante la lleve a cabo de manera autónoma, ¿no? De manera individual y vaya avanzando. Y también colaborativa, eso vamos a ver más adelante. Gracias. Bien, mira, creo que esto suena muy interesante, sobre todo en el sentido de que el profesor puede diseñar sus propios tutores para garantizar la enseñanza de los estudiantes. Pero tanto en el video que tú nos presentaste en el seminario de investigación que tienen en CICATA y en los documentos que nos ha hecho llegar, se menciona que el profesor puede elaborar sus propios tutores. Realmente eso suena muy interesante, pero no sé si podrías describir qué característicos, qué requisitos tecnológicos se requieren para poderlos desarrollar. Ok, bueno, tecnológicamente se requiere una computadora personal, no son características muy especiales. No, actualmente no me gusta entrar mucho en estos detalles tecnológicos porque la tecnología avanza mucho, No. muy rápido y lo que tenemos ahorita en 6 meses es obsoleto y en 6 meses, ¿no? La tradicional ley de Moore en cuanto a la evolución tecnológica. Pero una computadora de procesamiento medio, un procesador común de Core o una memoria RAM de 2 GB, un disco duro de 120 GB y el software hay dos características, software de código abierto y software con licencia. Por ejemplo, el software con licencia es con un software que se conoce como Adobe Flash Player para hacer toda la parte visual. De igual manera se tiene Java como lenguaje de programación y el software para entrenamiento es un software de libre acceso que se tiene en la Universidad Carnegie Mellon. Entonces, considerando ya sea que se utilice Java o Flash y el otro software de entrenamiento de tutor inteligente, con eso nosotros podemos tener ya los requisitos mínimos para que un docente pueda construir sus propios tutores. Computacionalmente hablando, o vamos a hablar a nivel hardware, no es no se requiere mucha tecnología. Gracias. Oye, ¿y Sí, tú con qué criterio, o desde tu punto de vista, con qué criterio eliges los contenidos que deben tener los tutores inteligentes en el caso de apoyarte en diferentes fuentes y referencias bibliográficas? Ok, gracias Carmen. Algo importante sí está muy basado en los programas académicos. O sea, los programas académicos que hacemos los profesores dentro de nuestras academias y el consenso que se lleva a cabo es nuestro eje guía. Ya de ahí cada docente va a tomar sus fuentes y referencias bibliográficas que le sirvan como apoyo para ir construyendo el tutor. Entonces, mientras más sea mejor la referencia bibliográfica, mejor va a poder el docente identificar qué fuentes y qué ejercicios o qué temas pueden ser abordados. Pero creo que un eje rector pues es nuestro programa. No debemos de fundamentarlo, claro, hay que hacer una revisión muy exhaustiva, muy profunda y un trabajo de academia fuerte para poder definir qué contenidos queremos, ¿no? En función de eso, ya es los contenidos que elijamos, el docente ya tiene la libertad de tomar las fuentes bibliográficas que mejor considere pertinentes para poderlos insertar en los tutores. Gracias. Bien, pues creo que esto nos lleva a preguntarte otra cosa todavía más allá respecto al docente. ¿Qué habilidades debe poseer el docente para poder desarrollar este tipo de tutores? Ok, gracias Felipe. Como lo comentaba, no es la creación y construcción de estos tutores no implica un conocimiento muy profundo en el área computacional y programación.
Eso es importante porque las habilidades que debe tener prácticamente es conocimiento básico de herramientas visuales o de documentos, ¿no? De herramientas ofimática, y lo más importante yo creo en cuanto a las habilidades es cómo replantear nuevos problemas y habilidades para hacer habilidades creativas en el aspecto de la presentación de los contenidos. Porque aquí hay algo bien interesante. Los docentes a veces tienen la característica, o tenemos la característica de docente, de que no nos adecuamos a nuestra forma de enseñar. Tenemos un estilo de enseñanza ya muy marcado, si ustedes quieren verlo, como el estilo de aprendizaje que nosotros llevamos. Entonces, así como nosotros aprendimos, queremos que nuestros estudiantes aprendan de la misma manera. Entonces, es un tanto cuanto complicado desarrollar habilidades como docente para poder abordar diferentes estilos de aprendizaje, y esas habilidades son las que yo creo debería tener el docente. Más que la cuestión computacional, como les decía, no es muy problemático programarlo, sí la cuestión de cómo preparar nuestros contenidos y qué queremos que el estudiante obtenga de aprendizaje, ¿no? Esas habilidades son importantes. Muchas gracias. Qué bueno que nos hablas de eso, Ujú. porque en tu presentación tú nos hablaste de los favores del diseño de tu experimento y vimos que también lo habías probado con estudiantes, pero yo quisiera que nos hablaras sobre los resultados que has obtenido que favorezcan el proceso de la enseñanza-aprendizaje y si has notado diferencias significativas en el aprendizaje de los mismos. Ok, sí, gracias Carmen. Efectivamente, los tutores ya se han implementado con estudiantes. A nivel bachillerato, principalmente, hay 2 trabajos de investigación que se llevan, una por parte del profesor Félix Fernández. Él incursionó en la enseñanza de circuitos eléctricos con los tutores y sí se observó una diferencia significativa. Este primer experimento fue comparar la enseñanza tradicional con el uso de tutores y el resultado fue bastante evidente, partiendo de la base de que nuestros estudiantes ya son nativos digitales. O sea, ellos ya manejan la información, la tecnología, las herramientas de manera muy fácil y no se les complica mucho. De hecho, se les hace un poco amigable, y un resultado interesante es que los estudiantes se sienten más confiados o más seguros de pedirle apoyo a una herramienta tecnológica, que al fin y al cabo es la retroalimentación del docente, pedirle apoyo a la herramienta tecnológica, y con esto el estudiante se siente más confiado, siente mayor seguridad, siente mayor tranquilidad y le da más certeza en lo que va avanzando. Entonces, aunque su proceso de aprendizaje del estudiante es autónomo, el uso de estas herramientas permite que el estudiante se sienta a gusto, confiado con la plataforma. El segundo experimento con el cual se llevó a cabo esta implementación de tutores lo acaba de realizar la profesora Diana López Tavares en el Bajío, en León, en el estado de Guanajuato, y ahí hicimos una comparación más interesante, porque ahí lo que hicimos fue utilizar experimentos para aprendizaje activo y llevar a cabo también el uso de tutores inteligentes para los mismos temas, circuitos eléctricos y aprendizaje de la ley de Ohm. ¿Qué características tiene este experimento respecto al anterior? El anterior se demostró que la enseñanza tradicional no incide tanto con el uso de los tutores, ¿no?, respecto al uso de la tecnología. Entonces tenemos ya con eso una buena visión positiva, ¿no?, la cual nos dice que vamos por buen camino y que esta herramienta apoya de manera eficiente a los estudiantes. Este segundo experimento trata de hacer otra cuestión, pero con aprendizaje completamente activo. Completamente activo desde que un grupo, vamos a llamarlo de control en este momento, hizo cuestiones activas, experimentos con limones, conectó circuitos eléctricos, fue muy eficiente y también tuvo cuestiones positivas en el aprendizaje. Y el otro grupo utilizó simulaciones interactivas con el uso de tutores inteligentes. Aquí lo interesante de este estudio es que tanto el grupo activo como el grupo de tutores presentan unas ganancias conceptuales positivas, que es lo que esperábamos en el experimento, que la metodología activa siempre es eficiente, ¿no?, nos va a dar resultados, y el uso de tecnología, cómo respondería ante ese tipo de experimento. Entonces, la única característica o conclusión importante preliminar, porque estamos analizando los resultados, la conclusión preliminar es la siguiente: el problema que se presenta con el aprendizaje activo a veces es cuando los grupos son muy grandes, el control es más difícil.
porque tienes que generar equipos de trabajo de 3 personas, de 4 personas, los materiales para el laboratorio, los materiales para trabajar la secuencia, el diseño de la secuencia didáctica y su implementación requiere un esfuerzo mayor por parte del docente, ¿no? Aunque ambos esquemas, tutores y aprendizaje y experimentos, requieren un esfuerzo importante del docente, el uso de tutores no requirió ese compromiso. ¿Por qué? Porque tecnológicamente los estudiantes se empezaron a colaborar entre sí, a trabajar en un ambiente digital, ¿no? A través de una plataforma educativa, ¿no? Y de manera individual obtuvieron aprendizaje a través del uso de las simulaciones y de los tutores. Entonces es importante ver cómo se reducen los costos, porque no necesitamos tanta infraestructura como tal, ¿no? Entonces no necesitamos un laboratorio posiblemente, no necesitamos los materiales, la organización de los grupos, que a veces es más complicado, cuando el mismo aprendizaje colaborativo lo llevamos a una plataforma educativa con el uso de los tutores, ¿no? Entonces se ve muy evidente, esperemos publicar pronto este trabajo de investigación, pero sí es importante, ¿no? Que ha habido resultados y han sido positivos hasta el momento. Muchas gracias. Sí. Bien, pues esto suena muy, muy interesante, Daniel. Realmente creo que lo que tú planteas en tus artículos, en el sentido de que hay ciertas inercias de los profesores, resistencias a utilizar este tipo de instrumentos, este tipo de apoyos, cuesta trabajo. Una de las cosas que a mí me suscitan, digamos, alguna pregunta interesante, creo yo, ¿no? Es el hecho de que el uso de este software, ¿cómo te permite evaluar las diferencias de niveles, por ejemplo, entre el bachillerato, la licenciatura, el posgrado? O sea, ¿cómo hacemos para establecer esas diferencias? ¿Tienen que ser tutores diferentes? ¿Tienen que ser niveles diferentes respecto a la alimentación previa? ¿O bien qué sucede? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué sugieres? Gracias, Felipe. Sí, el diseño de este tipo de herramientas digitales tiene que ir muy enfocada hacia el tema y el nivel específico de estudiantes, ¿no? Hemos detectado que de acuerdo a los diferentes niveles, bachillerato y licenciatura, más que ser complementarios, debe de ser una transición, ¿no? O sea, debemos de preparar a nuestros estudiantes de bachillerato para el siguiente nivel y la complejidad y el nivel de rigor que exige una herramienta respecto a un nivel previo debe de ser mayor, ¿no? Si lo entendemos también desde el punto de vista de que en el mismo nivel, bachillerato, se debe de tener un grado de complejidad. Aquí podríamos entrar en cuestiones como la transferencia del aprendizaje, en la cual el estudiante va avanzando de manera horizontal, ¿no? Dentro de su aprendizaje en el mismo tema y de manera educativa. Y cuando lleva el conocimiento a una parte personal, allí es cuando estamos hablando de la transferencia vertical. Entonces, esta combinación de transferencia en el aprendizaje entre uno y otro y entre los diferentes niveles debe de ser muy particularizada y muy orientada. Por eso comento que este tipo de herramientas son un buen apoyo para el docente, ya que se tiene que transmitir la experiencia del docente en el aula, ¿no? Y es del docente el principal actor que va a permitir que se defina el nivel que requiere el docente, las competencias que nos pide el programa y los requerimientos que nos pide nuestra academia, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bien, pues desgraciadamente el tiempo se nos viene encima y tenemos que acabar con esta parte tan interesante, pero vamos a dar paso a otra parte más interesante tal vez, porque vamos a abrir el diálogo a las sedes que están conectadas con nosotros. En este momento se encuentra la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ¿verdad? Queremos ver si nos escuchan, ¿verdad? Si nos hacen una seña. Bien, gracias. Entonces, por favor, abrimos el diálogo para que hagan ustedes su pregunta. Por favor, mencionen el nombre, ¿verdad? El tipo de pregunta, si son estudiantes, en qué carrera, si son profesores, en qué área están trabajando. Gracias, adelante. Adelante, jóvenes. Buenas tardes, yo soy alumno del CECIT 7 Cuauhtémoc, de la carrera técnica de sistemas automotrices. Mi nombre es Joseph Huerta Martínez. Como usted nos lo mencionaba, el uso de la tecnología muchas veces se ha tornado algo muy significativo para los alumnos, pero más allá de significativo se ha tornado vital. La misma de las relaciones que tienen muchos docentes con la tecnología ha sido por parte de los docentes verlo como algo
más allá para ayudar a progresar, algo que permite nada más en el alumno que estos retrocedan en su conocimiento. ¿Usted cómo cree o cómo permitiría que los docentes puedan tomar estos tutores inteligentes como una buena forma para que el alumno progrese y que los docentes no rechacen en su totalidad a los tutores inteligentes? Gracias. Gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Dijiste tu Joseph. nombre? ¿Dijiste tu nombre? Joseph Huerta. Joseph, gracias Joseph por Gracias. tu pregunta, muy amable. Mira, aquí el docente, de lo que hemos visto, sí hubo una resistencia. O sea, al principio la tecnología genera una resistencia. Yo creo que a todos nosotros siempre el cambio, hacer un cambio de forma de enseñar, de forma de trabajar, siempre genera un poco esa resistencia y esa inercia. Pero ya una vez que el docente se adecúa y aprende las técnicas y las metodologías básicas para construir tutores, al final estamos viendo docentes que están construyendo todo un semestre con el uso de estas herramientas. Les ha costado un poco de trabajo por los temas, pero sí hay una buena aceptación por parte de los docentes, y eso es lo que buscamos con este tipo de investigaciones. Los tutores no son algo que va a desplazar al docente, eso es importante, sino es un apoyo extra, ¿no? Donde el docente vierte su conocimiento, vierte su experiencia para que los estudiantes puedan progresar y avanzar en su aprendizaje. Entonces, no sé si quedó clara la pregunta. Muchas gracias, sí. Gracias a ti, José. Gracias. Doctor, una pregunta más. Sí, dígame. Esta rama que usted propone, esta línea de investigaciones, sumamente interesante. Ya en el foro dejé plasmadas algunas preguntas muy específicas. Algo que comentábamos aquí con los chicos es que esta labor de acompañamiento académico Sí. tiene que ser amigable y tiene que tener un tiempo de transición con los propios profesores. Aquí comentábamos algo que nos ocurre en todos los planteles. Si tú, alumno de un profesor, vas y le preguntas al otro, tu maestro frente a grupo se enoja. Y entonces eso es un gran problema para el chico, porque tenemos que romper con esa inercia y aprovechar efectivamente todas las bondades que tiene el proyecto en su línea de investigación. Lo felicito. No pudimos escuchar a plenitud la conferencia, pero hemos leído los documentos anexos y la conferencia en Cicata. Muchas gracias. Soy el biólogo Andrés Razo, doy la materia de física en la CECIT número 12, José María Morelos y Pavón del Instituto Politécnico Nacional. Gracias. Muchas gracias, profesor, y bienvenido. Y ahorita discutimos unas cuestiones más adelante. No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos tiempo todavía para... Chicos, Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces si quieren pasamos. Muy Bueno, también nosotros hemos recibido algunas preguntas que nos han llegado a través del foro. Una de ellas es la que precisamente el biólogo Razo, Andrés Razo del CECIT, nos hizo llegar. Vamos a pedirle al doctor que conteste, por favor. Sí, gracias, si me la permites. ¿La tienes ahí? Sí. La última. No, A ver, permíteme tantito. la U. Esto es rápido. Ok, profesor Andrés Razo, qué bueno que seguimos aquí con la contribución, y vimos en el foro una pregunta que usted nos hace. Hola, doctor Daniel, soy el biólogo Andrés Razo del CECIT 12 del IPN. He leído con interés el material anexo y tengo varias preguntas que me gustaría compartir. Voy a leerlas y procedo inmediatamente a la respuesta de cada pregunta. La pregunta 1 dice: los libros fueron un invento que permitió la prevalencia y supervivencia del pensamiento, mediante el cual el lector se apropia de las ideas, conocimientos, valores, principios, puntos de vista del autor, etc. Pero tiene una limitante, no es interactivo. ¿El tutor inteligente extinguirá el libro? Yo creo que no. Como lo comenté hace ratito en la plática, retomé esa idea, ¿no? Me lo comentaba Carmen con la parte de los libros de la serie Shom. Creo que no se debe de satanizar al libro, al contrario, es una herramienta que debemos de seguir utilizando, muy útil, y como lo comentaba, la idea importante del tutor es ser un medio de retroalimentación. Posiblemente lo que haya que cambiar es el esquema de cómo pensar en el libro. Tenemos que haber un seminario repensar el libro posiblemente, ¿no? En el cual ya ahora los libros, hay libros digitales que incluyen retroalimentación, que incluyen tecnologías, enlaces a páginas web, enlaces a videos que permiten complementar esa información. De igual manera,
estos tutores o los libros se pueden complementar con estas herramientas. Entonces, si surgiera alguna otra duda, ahorita la podemos, pero no, en definitiva yo no creo que el tutor deba de extinguir el concepto de libro. La pregunta número 2 dice, el objetivo de masificar o ampliar la cobertura educativa tiene varias implicaciones. A, ¿el tutor inteligente extinguirá al Homo sapiens magister? No, eso no va a pasar porque es muy complicado, ¿no? No va a pasar porque el objetivo del tutor es ser ese apoyo. O sea, como lo hemos planteado, los problemas que hemos visto es que sí se está haciendo una masificación de la educación, pero hemos identificado que esta masificación no ha tenido los contenidos, ni la orientación, ni la calidad que nosotros quisiéramos como docentes. Entonces queremos que el docente transmita parte de su experiencia en cuanto a la resolución de problemas o el aprendizaje o la enseñanza a través de estas herramientas y sea el docente quien guíe realmente al estudiante. Como le comento, la herramienta es un apoyo que nos permite masificar de manera orientada y donde se lleva la experiencia personal del docente a los estudiantes. No queremos que sea una herramienta independiente del estudiante, independiente del docente y que solamente sirva para uno u otro propósito. Como tal, esta cuestión me ha salido muy seguido con muchos colegas profesores, ¿no? Que piensan que al hablar de tutor inteligente y que es un ente software que simula las cuestiones de comportamiento humano, ya no sería necesario tener profesores, ¿no? Yo creo que eso no está, falta mucho para llegar a eso todavía, o nunca va a llegar, desde el punto de vista de que si nosotros masificamos, va a haber estudiantes que tengan problemas como tal. O sea, de 100 estudiantes, al menos unos 15 o 20, el tutor no va a poder solucionar todos los problemas de aprendizaje. Allí es cuando necesitamos que el docente entre para apoyar esa situación. De ahí que es complicado o es todavía difícil pensar que estas herramientas vayan a sustituir al docente como tal, aunque ya hace poco salió la noticia que se rompió lo de la tesis de Turing, ¿no? Del algoritmo, que ahora ya se pudo engañar al ser humano haciendo pensar una máquina que era un ser humano. Entonces, vamos para allá, pero falta yo creo bastante tiempo todavía, y más en cuestiones educativas, ¿no? Que implican un trato con humanos, de seres humanos con seres humanos. Entonces, vamos para allá. De la pregunta del apartado 2, la pregunta B dice, ¿el mercado laboral tiene la capacidad de incorporar a los profesionistas masificados? ¿El mercado laboral tiene la capacidad de incorporar a los profesionistas masificados o su objetivo es abatir el salario de los profesionistas por la sobreoferta y hacer competitivo el mercado? No todos los puntos de vista distintos significan resistencia al cambio, claro que no. Pero en el aula vemos con preocupación cómo la calculadora ha diezmado la capacidad de los alumnos para ejecutar operaciones matemáticas elementales, en menoscabo del principio pedagógico de saber ser y saber hacer. Estoy de acuerdo con usted, profesor. O sea, este tipo de herramientas debe de fomentar eso. Debe de fomentar que el estudiante haga un pensamiento crítico autónomo, ¿no? Desarrolle procesos cognitivos y ejecute o haga operaciones, también haga críticas, también haga análisis. Y el objetivo de estas herramientas tampoco son puede pensarse una especie de panacea, tienen que complementarse con otras actividades de manera individual, guiadas por el docente, y sí debemos de orientar más bien este tipo de esfuerzos. Por ejemplo, usted me comenta la situación de que pues los estudiantes utilizan más la calculadora, mecanizan, pero no están razonando bien lo que está pasando en medio con los números, ni cómo eso está afectando de manera interna y su quehacer tanto profesional como personal. Estas herramientas, que son los tutores, sí nos permitirían incidir en esa parte del proceso de aprendizaje, o sea, incidir en los mecanismos, en el razonamiento y en el aprendizaje y la apropiación tanto profesional como personal del estudiante de estos conocimientos y que él los pueda llevar a cabo a otros niveles. No es tanto generar profesionistas por generarlos, porque como lo comentaba aquí implica mucho la calidad y la experiencia del docente de cómo quiera desarrollar sus herramientas. Y creo que la última es, ¿cuáles son los efectos colaterales del tutor inteligente? No hemos identificado algunos efectos colaterales desde el punto de vista de impacto educativo. Yo creo que sí deberíamos de revisarlos. La bibliografía reportada hasta el momento, todos los artículos, no se ve un impacto negativo que afecte.
Lo que sí tenemos que considerar es la cuestión de nosotros, cómo estamos queriendo entrenar este tipo de herramientas, que eso sí es importante, cómo el docente transmite esa experiencia. Porque si el docente, que es el que construye el tutor, genera errores conceptuales, ahí es donde podemos hablar de impactos colaterales, ¿no? Si la herramienta no está bien dirigida, no está bien orientada o es de manera individual, ahí es donde realmente se van a detener, ¿no?, los impactos. Mucho de este trabajo no se hace de manera autónoma el profesor. Cuando genera los tutores inteligentes, no lo hace solito, ¿no? Hay un profesor un equipo que está detrás de él. Hay físicos teóricos importantes, hay gente de computación, ¿no? Están los asesores, y creo que eso lleva una calidad importante, ¿no? Para no dejar solo al profesor y entonces tengamos una herramienta que sí impacte de manera negativa. Entonces, con todo este seguimiento se prepara una herramienta bien orientada, bien dirigida, con la participación de varios colegas, un grupo interdisciplinario que orienta bien el tutor. Bueno, esa sería la conclusión de la pregunta del profesor Andrés. Gracias, profesor. Vamos a pasar a otra. Sí, bueno, yo quisiera dar lectura a esta pregunta que me parece muy interesante y se enfoca al aspecto de los estudiantes. Es de la maestra Ofelia Rocha Camarillo, de la Academia de Física del Colegio de Bachilleres número 19 de San Luis Potosí. Empieza felicitando al doctor por su excelente trabajo. En su texto dice lo siguiente: la memoria declarativa y procedural en los jóvenes se desarrolla de forma muy dispar. Es por eso que algunos alumnos entienden más fácilmente algunos temas que otros. Este tipo de herramientas, ¿qué resultados tienen para alumnos kinestésicos, visuales y auditivos? ¿Es indistinto o falta más estudio al respecto? Ok, muchas gracias. Espero que nos esté acompañando la maestra Ofelia. Agradezco la pregunta. Efectivamente, aunque nuestros alumnos son nativos digitales y utilizan este tipo de herramientas, las primeras 2 incursiones fueron en función de materiales didácticos y problemas que los alumnos pudieran resolver, muy orientados en la parte de circuitos. Una área que queremos explorar, que está en investigación actualmente, es esta cuestión de los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Está este esquema que está en función de los kinestésicos, visuales y auditivos, pero también tenemos otros esquemas generados por otros profesores, que nosotros lo que queremos es que el tutor se adapte de acuerdo al estilo de aprendizaje del estudiante, y los contenidos, tanto del tutor como de otros materiales didácticos y de aprendizaje, se presenten al estudiante de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Entonces, si nosotros consideramos por el momento, de acuerdo a la pregunta, estos 3 estilos de aprendizaje, tenemos que diseñar la estrategia para abordar un tema en particular de física para cada uno de los estilos de aprendizaje. Antes de abordar los temas, el tutor debe de analizar e interpretar el estilo de aprendizaje del estudiante. Hay muchos tests que nos sirven para eso, para poder identificar los estilos de aprendizaje en los estudiantes, y en función de eso se genera una trayectoria adaptativa para el estudiante que permita adecuarse a su aprendizaje, ¿no? Son varias las actividades. Les digo, el tutor es una estrategia como tal de aprendizaje que se puede insertar en una secuencia didáctica bien orientada, complementado con posiblemente videos por parte del profesor, materiales de consulta, lecturas, etcétera. Pero sí estamos trabajando en este estudio, ¿no? Y todas las colaboraciones son bienvenidas. En cuanto gusten podemos continuar, que es lo que queremos nosotros. Bien, doctor, aquí hay una pregunta de la profesora Claudia Moctezuma Salgado, de la Academia de Física de la ESIME Unidad Culhuacán del IPN, y dice: estas son algunas de las dudas que me surgieron en la lectura del documento principal. ¿Qué es un tutor de ejemplo de traza? Luego, ¿en qué consiste la teoría ACTR de la redacción en especial? En la expresión del potencial de aprendizaje, P igual a A por N exponencial de B, ¿cómo se determina el valor de la constante escalar A de la constante de aprendizaje B? Bajo toda la circunstancia y aprendizaje tienen los mismos valores, A igual con 1 y B igual con 0.5. En la hoja 5. En la hoja 5 dice en el párrafo 4, renglón 5 y 6, textualmente: si se toma como base el modelo de cognición presentado en los capítulos anteriores, ¿a qué modelo de cognición se refiere? Gracias. Ok, bueno, muchas gracias, profesora Claudia Moctezuma.
La primera pregunta, ¿qué es un tutor de ejemplo de traza? Aquí vienen los resúmenes de los renglones 9 y 10. A nivel de tutores inteligentes se han identificado o estamos trabajando nosotros con dos tipos de tutores. El primer tutor es un tutor de ejemplo de traza, que es, yo tengo un problema o un ejercicio por resolver muy orientado, muy particular, con diferentes caminos o diferentes opciones de resolución de un problema o de un ejercicio. Un caso particular es esto, resolver un ejercicio de circuitos donde encuentra el voltaje, encuentra la corriente, encuentra la resistencia equivalente, la corriente total, voltaje total. Entonces, como son una serie de pasos que el estudiante debe de llevar a cabo, esos pasos o la resolución de esos pasos y su entrenamiento se conocen como tutores de ejemplo de traza. Es una traducción personal de español, de inglés a español, que se llaman Example Tracing Tutors. Entonces, estos tutores de ejemplo de traza permiten dar un seguimiento en la resolución de un problema muy orientado y muy particular. El otro tipo de tutores son los tutores cognitivos. Los tutores cognitivos, a diferencia de los ejemplos de traza, es que van retroalimentando y analizando el estado cognitivo del estudiante de acuerdo a la resolución del problema. Este tipo de tutores implica más conocimiento a nivel técnico y teórico por parte del docente y implica como tal un mayor trabajo en horas para el desarrollo de este tipo de tutor. No son excluyentes los dos tipos de tutores, se pueden combinar, ¿no? Pero ese es el objetivo de uno y otro. La teoría Actor como tal, o ACTR, es una teoría propuesta por un profesor, John Anderson. Esta teoría explica cómo se hace el modelo de la cognición humana, cómo nosotros, a través de inteligencia artificial y algoritmos y un modelado de ciencias cognitivas, vemos cómo se comporta el aprendizaje y el cerebro y las neuronas cerebrales respecto a la adquisición de conceptos y conocimientos. Entonces, derivado de eso, se generaron varias ecuaciones, se tiene un modelo matemático de aprendizaje, un modelo matemático para la activación de neuronas, se tiene toda una teoría que nos permite a nosotros validar y fundamentar el uso de este tipo de herramientas digitales y tecnológicas. No necesariamente tutores inteligentes, pueden ser también simulaciones o herramientas digitales como cuestionarios, quizzes, etc. Entonces, esta teoría es el fundamento de cómo modelar nosotros la cognición humana. A esta cognición son varias ecuaciones que se han presentado y que se han trabajado y que se han analizado a través de estudios de resonancia magnética, ¿no? Entonces, estos estudios de resonancia magnética han permitido ver cómo se comporta el cerebro respecto a cierto aprendizaje, tanto en ciencias como en ciencias duras, física, química y matemáticas, como en ciencias sociales. Entonces podemos ubicar qué regiones del cerebro se activan, qué regiones del cerebro nos permiten a nosotros recuperar información previa y qué regiones del cerebro permiten hacer la construcción de ciertas ideas dentro de los estudiantes. Como ya está modelado, ya está muy fundamentado, la siguiente expresión que presenté al inicio, que es P igual a N exponencial de B, o exponencial de menos B, como se presenta, que es la ecuación básica de aprendizaje, en la cual yo coloco en el eje de la Y, bueno, no la coloco yo, viene ya definida. El eje de la Y indica la cuestión de los errores. Ahí podemos nosotros sustituir la variable A. Si yo parto de 10 errores, entonces cuando A vale 10 y estoy en el intento 0, esa es la primera constante que podría analizar. La siguiente variable, la constante B. La constante de aprendizaje B está en función de dos cuestiones. La primera cuestión tiene que ver con la parte de entropía de la información, donde el 0.5 implica un valor máximo de entropía. Es un concepto teórico como tal. También podemos verlo como la probabilidad de contestar o no ese experimento en ese momento, ese ejercicio. El eje de las X son intentos realizados y el eje de la Y, errores cometidos en cada intento. Entonces, la A es la constante que me ubica en los errores cometidos y la B me va diciendo, de acuerdo a ese intento en particular, cuál es la probabilidad o cuál es la entropía de información que el estudiante podría tener respecto a ese problema. No necesariamente tiene que tener estos valores de manera fija y de manera inicial.
¿no? Los valores que yo presento en el artículo y que he presentado en otros documentos son explicativos para tener una ubicación a qué se refiere cada una de las constantes. Como comentaba, retomando y para concluir, la constante A es el número de errores que esperaríamos en una prueba con el estudiante, y B es una probabilidad de que ese intento o efecto que se lleve a cabo pueda afectarme a mí en el rendimiento, ¿no? Si es mayor a 0.5, estoy hablando de que los problemas o ejercicios son un poco más fáciles de resolver, y si lo reduzco de punto menor a 0.5, estaríamos hablando de que es más complicado el problema, ¿no? Y, bueno, el modelo de cognición viene derivado de la teoría Actor, como viene aquí como comenté ahorita en la parte del fundamento teórico, y realmente es como nosotros definimos la memoria procedural, la memoria declarativa, y cómo conceptualizamos a través de interfaces de comunicación el aprendizaje en el ser humano. Gracias. No sé. Finalmente, yo quisiera, aquí me estoy encontrando en el foro la aportación de 2 profesoras de San Luis Potosí y que van en el mismo sentido, doctor. Sí. Dice la maestra Araceli Nieto Ahumada, docente del Colegio de Bachilleres 28 de San Luis Potosí, igual que la licenciada Angélica Mendoza Campos del plantel 33 de Axtla Terraza, San Luis Potosí. Van en el mismo sentido. Dice: hoy en día la tecnología ha incursionado fuertemente en la educación, por lo cual si nosotros docentes manejamos adecuadamente las tecnologías, esto nos permitirá disminuir la brecha generacional con nuestros alumnos y aprovechar la motivación que ésta provoca en ellos. Los sistemas de tutores inteligentes, así como el docente, se plantean las interrogantes siguientes: ¿qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Y cómo enseñar? Por lo que planteó, si entre sus experiencias obtenidas podría citar un ejemplo de la aplicación de estos agentes tutoriales en alguna institución y qué resultados arrojó. Y la maestra, la licenciada Angélica, dice, además de esas preguntas, ¿cómo se puede lograr? Pues resulta tan interesante buscar hasta encontrar. Entonces yo quisiera que por favor nos abundara en ese sentido, porque se repiten las preguntas. Sí, gracias. Ya lo comenté hace unos momentos, ya se han hecho implementaciones de los tutores. ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Y cómo enseñar? Hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Siempre este tipo de herramientas tecnológicas y el cambio de paradigmas, hacer una transición de un aprendizaje, vamos a llamarlo expositivo tradicional, tiene muchos encuadres, muchos enfoques, a algo más activo, implica un compromiso mayor del docente, porque el docente, al pasar de ser solamente un transmisor de información a ser un guía en la construcción del conocimiento con los estudiantes, se va a presentar estas 3 preguntas, ¿no? ¿Qué enseñar? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Yo creo que el qué enseñar hay que ser muy estándares en cuanto a muy estandarizados o tener muy claro los objetos que perseguimos en el aprendizaje y orientados de manera muy puntual al nivel y tema que vamos a abordar, ¿no? A veces nosotros quisiéramos como docentes cubrir todo un semestre o cubrir muchísimos temas porque es muy apasionante para nosotros. No es muy apasionante para nosotros algún tema en particular y queremos abordarlo y nos podemos llevar ahí más tiempo del que nos pide a nosotros una guía institucional como es el programa, ¿no? Aunque yo creo que es el marco de referencia principal, porque viene el contenido de qué es lo que tenemos que enseñar. Se supone que esto ya debe haber sido revisado por una academia y por un grupo de profesores que validaron este tema, ¿no? Que vamos a enseñar. ¿Cuándo enseñarlo? Está en función de que tenemos que incursionar un poco como docentes en esta cuestión de saber un poco más tanto estrategias didácticas como diseño instruccional que nos permita orientar cuándo voy a introducir los tutores, cuándo voy a introducir la clase magistral, cuándo voy a introducir ejercicios, cuándo voy a introducir trabajo en grupo, y eso requiere mucha participación por parte de los colegas con los que estamos trabajando y de nosotros, ¿no? Como profesor que vamos a estar frente a grupo, ¿no? Cuando enseñarlo hay que revisar qué se ha hecho de acuerdo a las guías que nos puedan proporcionar en diseño de secuencias didácticas o diseño de estrategias para poderlas aterrizarlas. ¿Y cómo enseñar? Esa es una pregunta muy difícil desde el punto de vista de que, como les comentaba, el profesor ya es un partícipe como tal, ¿no? Ya no solamente se debe de preocupar por
elaboro mis notas, las leo, las transfiero, las paso, tal cual, sino ahora, ¿cómo enseñar? Tengo redes sociales, tengo teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, tengo estudiantes que manejan la información de manera muy vertiginosa, tienen muchas herramientas, se pueden mover en diferentes estados, me refiero a, ahorita estoy con mi teléfono, al rato estoy con internet, al rato estoy revisando correo, redes sociales, entonces el cómo enseñar tiene que cambiar por parte del docente, de pensar nosotros como docentes la parte expositiva donde transmito la información, aclaramos temas de caso, ejemplos de caso y sobre eso avanzo, a cómo yo puedo hacer que el tema que quiero que aprendan mis estudiantes lo adquieran de manera personal, lo integren y vean que es útil para su formación tanto profesional como personal. Entonces creo que son muchas interrogantes que siguen saliendo y van a salir, pero sí tenemos que ser muy claros, ¿no?, en qué es lo que queremos obtener con el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Y esperemos que sea interesante esta plática y que sirva para mayores preguntas, para más preguntas. Gracias. Bien, pues lamentablemente el tiempo se termina, esta sesión ha llegado a su fin, ha resultado muy interesante el diálogo contigo, Daniel. Gracias. Y realmente quisiéramos permanecer más tiempo. Yo creo que lo mismo les pasa a los profesores que están escuchando, que están participando, ¿verdad? Pero sin embargo invitamos a Daniel a que conteste las preguntas del foro, porque esperamos que durante aproximadamente un mes sigan llegando más preguntas, aunque hay algunos de los foros que han seguido más tiempo. Claro que sí, no, el tiempo que sea necesario. Te lo pedimos entonces, por favor, claro, amablemente, pero además quisiera pedirte una breve opinión sobre lo que ha significado esto para ti, este ejercicio. Para mí es muy significativo, agradezco la invitación nuevamente. Siempre es importante que nosotros como profesores que estamos haciendo investigación y más estas cuestiones educativas, empecemos a estrechar estos vínculos, ¿no?, entre los diferentes niveles, ¿no? A nosotros es muy importante que podamos permear y compartir la información y estar abierto a la colaboración, porque es lo que más me interesa de manera personal, ¿no?, que puedan participar, que estén interesados, que siempre salgan más preguntas y más inquietudes y que el profesor esté ávido de ese conocimiento, ¿no? A mí eso es muy significativo para mí. Y yo estoy muy contento en las ocasiones y las veces que sea necesario, venimos y hablamos de muchos temas que tenemos en investigación educativa y que tenemos que compartirlos. Tenemos que compartirlos para empezar a homogeneizar, ¿no?, todos los docentes. Gracias. Pues muchas gracias, Carmen. Daniel. Sí, gracias, Muchas Carmen. gracias, Felipe. Y gracias a todos por sus aportaciones. Gracias. Así que de la misma manera los invitamos a las próximas sesiones de los Repensares. Nuestra próxima sesión, la sesión número 5 del seminario de Repensar la Física, será el martes 26 de agosto con el tema El desarrollo de la física médica en México. Este tema estará a cargo del doctor Juan Azorín Nieto. Él es investigador de la UAM Iztapalapa. Y también los invitamos a la sesión 30 del seminario Repensar la Bioquímica el jueves 26 de junio a las 9 de la mañana con el tema La formación de los profesores para la enseñanza de las ciencias y la investigación como herramienta para la construcción del conocimiento pedagógico del contenido. También la sesión 30 del seminario Repensar la cultura financiera el miércoles 13 de agosto con el tema La cultura financiera en México, y la sesión 70 del seminario de Repensar las matemáticas el miércoles 20 de agosto con el tema El problema didáctico y filosófico de la desaxiomatización de las matemáticas.